Cartago está completamente aislada tanto por tierra como por mar, después de 2 años de asedio por los romanos. Escipión Emiliano, cónsul romano, toma medidas drásticas y restablece la estricta disciplina en las legiones. En ese momento, el destino de la ciudad estaba sellado. La situación dentro de las murallas de Cartago era insostenible. La hambruna se agravó por la escasez de suministros y las infecciones que el calor generaba en las calles de la ciudad. Fue entonces cuando Escipión Emiliano determinó que era el momento para emprender el asalto final. Apoyándose en una imponente torre de asalto, las tropas romanas ingresaron, dispersándose por todo el distrito portuario. Durante 6 días, se libró una intensa batalla, casa por casa, calle por calle, donde los legionarios enfrentaron todo tipo de ataques desde los tejados, protegidos por sus escudos, aceite hirviendo, tejas, piedras, estatuas, muebles, cualquier cosa que pudiera ser utilizada como proyectil era arrojada contra los asaltantes. La última resistencia civil se concentró en la parte alta de Birsa, la colina sagrada donde la reina Dido había delineado el perímetro con las tiras del cuero de buey. Según la leyenda, Asdrúbal lideraba a esos últimos defensores y fue él quien bajó a negociar con Escipión Emiliano una rendición que respetara las vidas de sus valientes conciudadanos. Aunque el romano accedió, no todos aceptaron la esclavitud como opción. Cerca de 1000 cartagineses se suicidaron en el templo. La esposa de Asdrúbal, desafiando a su esposo y al vencedor romano, tomó a sus 2 hijos, los degolló y se lanzaron los 3 juntos al fuego sagrado. Asdrúbal logró sobrevivir enfrentándose con piedras y palos a la maquinaria de guerra más grande de la antigüedad. Los legionarios de Escipión se dedicaron durante días a demoler lo que quedaba en pie de la ciudad tras el asalto. Luego, durante 17 días, esparcieron sal por toda la zona para evitar que nada volviera a crecer en esas tierras malditas. Tras caer en manos de los romanos, Cartago fue conquistada posteriormente por los vándalos y, más tarde, por los bizantinos. Finalmente, a mediados del siglo VII, la ciudad fue completamente destruida por los musulmanes, poniendo fin a la historia de Cartago. En este fascinante video, exploraremos los eventos cruciales de la Segunda y Tercera Guerra Púnica, nos sumergiremos en el épico enfrentamiento entre 2 potencias y el trágico declive de Cartago, revelando cómo estas guerras púnicas forjaron el ascenso de Roma, para convertirse en un imperio que gobernaría el mundo conocido. La Segunda Guerra Púnica es considerada como una de las grandes guerras en la historia de la humanidad, siendo el choque de las 2 culturas más poderosas del momento, y en la que se enfrentaron Aníbal Barca y Escipión, 2 de los mayores generales de la historia. Es considerada como la primera guerra en la que Roma pudo desaparecer. Amílcar falleció en combate, y el liderazgo del ejército cartaginense fue heredado por su yerno, Asdrúbal el Bello, optando por soluciones diplomáticas en lugar de medidas militares para resolver el conflicto con Roma. Asdrúbal fue trágicamente asesinado por un sirviente. En consecuencia, el mando pasó a manos de Aníbal Barca, el hijo mayor de Amílcar. Al sur de la frontera del río Ebro se hallaba Saguntum, una ciudad aliada de Roma que fue sitiada y tomada por Aníbal, desencadenando la oposición romana. Los romanos exigieron a Cartago la entrega de Aníbal, pero el Senado cartaginés se negó, dando inicio así a la Segunda Guerra Púnica. Aníbal, un enemigo declarado de Roma, recibió información sobre movimientos de los ejércitos romanos en su contra. En una arriesgada apuesta estratégica, marchó con sus fuerzas a través de los Alpes hacia el norte de Italia. El general cartaginés fue capaz de cruzar los Pirineos y Alpes en pleno invierno, sorprendiendo a los romanos antes de lo esperado. Aníbal logró vencer en todos los enfrentamientos contra los romanos, conquistó el norte de Italia y aseguró la lealtad de antiguos aliados de Roma. Gracias a la pérdida de muchos elefantes durante su travesía montañosa y carecer de maquinaria de asedio y tropas suficientes, Aníbal se vio atrapado en el sur de Italia, enfrentándose a la táctica de inanición liderada por Quinto Fabio Máximo. Fabio optó por privar a Aníbal de suministros y debilitar a su ejército en lugar de enfrentarse directamente a él.
La estrategia de Fabio podría haber tenido éxito si los romanos no se hubieran impacientado con la inactividad. Aníbal también utilizó la contrainteligencia para difundir el rumor de que Fabio estaba siendo sobornado por los cartagineses, lo que llevó a su reemplazo por Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo. Estos nuevos líderes romanos, menos cautelosos, dirigieron sus fuerzas contra Aníbal en la región de Apulia. Aníbal implementó una táctica magistral, colocó a sus galos en el centro de sus líneas, esperando que cedieran ante las fuerzas romanas. Cuando esto ocurrió, Aníbal cerró las filas por detrás y a los lados, envolviendo y aplastando a las fuerzas romanas. A pesar de estar en gran desventaja numérica, Aníbal logró rodear y aniquilar a un ejército romano mucho más grande. Se estima que las fuerzas romanas sufrieron enormes bajas, con cifras que llegan a más de 50.000 soldados muertos, lo que convierte a Cannae en una de las batallas más sangrientas de la historia. Aunque Aníbal obtuvo su mayor victoria, no pudo capitalizarla debido a la negativa de Cartago a enviarle los refuerzos y suministros necesarios. Poco después, en España, el general romano Publio Cornelio Escipión, conocido más tarde como Escipión el Africano, derrotó a las fuerzas cartaginesas lideradas por Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal. Asdrúbal había demostrado una hábil resistencia contra los romanos en España hasta la llegada de Escipión, quien finalmente lo derrotó por completo. Ante esta situación, Asdrúbal optó por abandonar España y siguió los pasos de su hermano, cruzando los Alpes para unir fuerzas en Italia. Asdrúbal fue detenido y derrotado en la batalla del Metauro. Aníbal permaneció sin noticias del paradero de su hermano hasta que arrojaron la cabeza cortada de Asdrúbal a su campamento. Ante la pérdida y reconociendo que el ejército de Aníbal se retiraría si Cartago era atacada, y con España ahora bajo control romano, Escipión decidió actuar. Escipión, admirador de Aníbal y hábil estratega, tripuló una flota y navegó hacia el norte de África, donde capturó la ciudad cartaginesa de Útica. Cartago, enfrentándose a una amenaza inminente, llamó a Aníbal desde Italia para que viniera en ayuda de su ciudad. Sin embargo, Escipión, conocedor de las tácticas de Aníbal debido a su admiración y estudio cuidadoso, estaba preparado para el enfrentamiento. Aníbal desplegó una carga de elefantes contra los romanos, pero Escipión, conocedor de las estrategias de su adversario, logró desviarla con facilidad. Los romanos atacaron y derrotaron a los cartagineses montados en los elefantes. Luego enviaron a los animales de vuelta hacia las filas cartaginesas. Posteriormente, ejecutaron una carga combinada de caballería e infantería que atrapó al enemigo entre ellos, resultando en una victoria decisiva. Aníbal, reconociendo la inevitable derrota, regresó a Cartago y aconsejó al Senado rendirse de inmediato. Aunque Escipión permitió que Cartago conservara sus colonias en África, la ciudad tuvo que entregar su armada y se le prohibió emprender cualquier guerra sin la aprobación de Roma. Además, Cartago debía pagar una deuda de guerra de 200 talentos a Roma cada año durante 50 años. A pesar de ser una ciudad derrotada, Cartago pudo mantener sus barcos comerciales y 10 buques de guerra para protegerlos, permitiéndoles seguir luchando y eventualmente prosperar. Sin embargo, el gobierno cartaginés, caracterizado por su corrupción y egoísmo, imponía fuertes impuestos al pueblo para sufragar la deuda de guerra, mientras ellos mismos no contribuían en nada. Aníbal, saliendo de su retiro en un intento de remediar la situación, fue traicionado por los ricos cartagineses que lo entregaron a los romanos. Enfrentando la captura y viendo la imposibilidad de revertir la situación, optó por quitarse la vida bebiendo veneno. Esto ocurrió cuando Aníbal contaba con 67 años de edad. Cartago continuó cumpliendo con el pago de la deuda de guerra a Roma durante los 50 años acordados. Una vez que finalizó ese periodo, Cartago consideró que su tratado con Roma también llegaba a su fin. Sin embargo, al entrar en conflicto con Numidia y ser derrotados, tuvieron que saldar otra deuda de guerra con esa nación. Al actuar sin la aprobación de Roma, el Senado romano volvió a percibir a Cartago como una amenaza para la paz. Las legiones romanas, lideradas por Escipión Emiliano, sitiaron la antigua ciudad de Cartago. Las tensiones entre Roma y Cartago, acumuladas a lo largo de décadas,
Finalmente llegaron a un punto crítico. Roma, temerosa de un resurgimiento cartaginense, exigió la completa desmantelación de Cartago, y cuando estas demandas fueron rechazadas, se desató un conflicto que definiría el destino de ambas potencias. Las legiones romanas, expertas en el arte del asedio, rodearon Cartago con una red de fortificaciones y murallas. Escipión Emiliano, estratega consumado, supervisaba personalmente cada movimiento. Desde lo alto de las murallas, los cartagineses observaban con desesperación el inminente peligro que se cernía sobre ellos. El asedio fue largo y desgarrador. Los romanos bloquearon los suministros a la ciudad, cortando sus vías de escape y dejando a Cartago vulnerable. La resistencia cartaginesa, liderada por figuras como Aníbal Barca, fue valiente pero infructuosa ante la implacable máquina de guerra romana. Con el tiempo, las murallas de Cartago comenzaron a ceder. Los intentos desesperados de los cartagineses por romper el asedio resultaron en violentos enfrentamientos, pero los romanos mantenían su tenaz control. La situación dentro de la ciudad se volvió desesperada, con el hambre y la desesperación afectando a la población. Finalmente, las murallas de Cartago fueron violadas. Las legiones romanas irrumpieron en la ciudad en un asalto final. La resistencia cartaginesa se desmoronó en medio de la desesperación. La ciudad, que había sido un epicentro de poder y riqueza durante siglos, fue sometida a un saqueo brutal. La destrucción de Cartago fue completa. Los romanos, decididos a asegurarse de que la ciudad nunca más representara una amenaza, la arrasaron y la incendiaron. La tierra misma fue maldecida, según la leyenda, cuando los romanos esparcieron sal sobre las llamas que consumían la ciudad. Cartago, alguna vez orgullosa y poderosa, quedó reducida a cenizas y ruinas. El asedio de Cartago marcó la consolidación de Roma como la potencia dominante en el Mediterráneo, mientras que Cartago quedó en ruinas durante más de 100 años. Las guerras púnicas fueron cruciales para la ascensión de Roma, brindándole la formación, la marina y la riqueza necesarias para evolucionar de una pequeña ciudad a un imperio que gobernaría el mundo conocido. Entre las ruinas de Cartago y las glorias de Roma, encontramos lecciones imperecederas. La historia de las guerras púnicas nos invita a contemplar el costo de la victoria, a cuestionar las narrativas de triunfo absoluto y a reconocer la inevitabilidad de la transformación. En este relato de conflictos y sacrificios, encontramos un recordatorio de que, incluso en la oscuridad de la guerra, la luz de la comprensión y la sabiduría puede brillar, guiándonos hacia un futuro donde el conocimiento de nuestro pasado nos impulse a construir un presente más consciente y un mañana más esperanzador. Si este recorrido por la fascinante historia de Cartago y Roma te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades romanas. Hasta la próxima aventura histórica.